Buenas tardes a todos y todas, a las autoridades que nos acompañan, señor decano que tan amablemente nos ha abierto las puertas de esta casa, también gobernadora, la ex vicegobernadora y bueno, a tantos funcionarios, estudiantes también que veo allá arriba y periodistas conocidos que nos hemos convocado hoy para compartir la presentación de este libro que también, y esto lo veíamos el lunes cuando se presentó en Rosario, intenta hacer un homenaje a aquellos hombres que tuvieron la valentía, la visión y la decisión política de, en esos tiempos que vivía Santa Fe, sancionar esta Constitución, que fue pionera claramente en el país y fue una clara referencia de las pocas constituciones sociales que surgían en aquella época del mundo. Cuando los dos autores, Oscar Blando que nos acompaña y Oscar de Fande, que lamentablemente hoy no pudo estar aquí en la ciudad de Santa Fe, me pidieron que escribiera unas líneas para la introducción. Decidí encararlo no entrando en detalles de lo que es la Constitución del 21, que seguramente primero que está en su totalidad en el libro, pero además claramente explicada por Oscar y también por un trabajo de Napoleón Pérez, también con el aporte que ha hecho Gustavo Vítor y el historiador Miguel de Marco, sino que intenté explicar por qué esa Constitución, de esas características, de esa que generó un quiebre del constitucionalismo argentino, latinoamericano, se dio en la provincia de Santa Fe. Y por lo menos desde mi lugar, la explicación la encontré en el proceso histórico que siempre se dio en este territorio santafesino, aún antes de que se constituyera como Estado subnacional. Y se dio con la revolución, con un hecho como la revolución de lo conocido como la revolución de los 7 jefes, a los muy pocos años de haberse fundado en la ciudad de Santa Fe, con hechos como el que protagonizó el general Manuel Belgrano al poco tiempo de la Revolución de Mayo, desconociendo una orden de Buenos Aires e izando por primera vez en Rosario, en nuestra enseña nacional, con San Martín librando su única batalla en territorio nacional en la ciudad de San Lorenzo. Como se decía recién aquí, antes de llegar a la Constitución, con el Estatuto Provisional del Brigadier López, que fue el primer documento que tiene características de Constitución que se conoce en el país, que tiene claramente, que introduce por primera vez en un documento institucional público los derechos y garantías de los ciudadanos, se esboza por primera vez la división de poderes y es claramente una referencia en defensa del federalismo, porque otorgaba o planteaba que los estados subnacionales, provinciales debían institucionalizarse aún antes y reconocerse aún antes de la organización de la nación. Después la Asamblea Constituyente que sanciona nuestra primera Constitución Nacional y las posteriores reformas. Nicasio Oroño, que en 1867 establece en Santa Fe, 21 años antes de que por ley se establezca a nivel nacional el matrimonio civil. Al principio del siglo XX, la ley Sáenz Peña es en Santa Fe donde se aplica por primera vez, con el voto secreto, obligatorio y lo que era universal en ese entonces, si bien las mujeres no estaban vedadas para ejercer el voto. Y como se dijo aquí, no recuerdo si lo dijo recién usted o lo hablábamos recién en la sala, con la elección de Menchaca, un hombre del radicalismo, como el primer gobernador electo con este sistema electoral en la historia de la Argentina. En el mismo año, el grito de la Corta, con la rebelión de los chacareros, que se proclamaron por primera vez los derechos de los pequeños productores, muchos de ellos que habían llegado al país y a esta provincia convocados por la colonización que había tenido en Esperanza también la primera colonia agrícola. Esta casa de estudios que hoy nos alberga
la Universidad Nacional del Litoral, que es la primera universidad nacional creada después de la reforma de 1918. Y podríamos seguir con muchos otros hechos históricos que los tuvo a los santafesinos como protagonistas, con grandes gobernadores como Aldo Tello, como Silvestre Belli, impulsor del Consejo Federal de Inversiones y de la región centro, también la resistencia a las distintas dictaduras, con el Rosariazo a la Longanía o con todos los movimientos políticos y sociales que desde esta provincia resistieron la última dictadura militar. Y también, lo digo en la introducción, es el Santa Fe, donde se elige por primera vez en la historia de la Argentina a un gobernador socialista que hoy nos acompaña, que es el doctor de Urbina. Todo esto es parte de esa historia tan rica de nuestra provincia y producto, entendía personalmente, de esa historia rica de tanto protagonismo, de tanta innovación social, institucional y política que tenía Santa Fe, se dio en la década del 20, impulsada sobre todo por el radicalismo y el Partido Demócrata Progresista, con hombres como mencionaba antes Menchaca, Lisandro de la Torre, Luciano Molinas, esta Constitución, que insisto fue pionera del constitucionalismo social no solo de Argentina, sino de Latinoamérica y del mundo. Y tantos años después, hoy, en el presente, también lo decimos en esa introducción, tenemos que tener la decisión política, la valentía, el coraje, la mirada que superaba la coyuntura que les tocaba vivir y pensar una constitución para los tiempos futuros como tuvieron estos constituyentes, y los santafesinos debemos volver a recuperar ese protagonismo y animarnos a debatir una reforma constitucional. No porque la que esté vigente, sancionada hace algo más de 50 años, no tenga validez. Muchos de sus preceptos son, me animaría a decir, intocables, pero hay muchos nuevos derechos que han surgido a partir de las transformaciones que tienen todas las sociedades, producto de su propio dinamismo, que deben ser considerados y deben establecerse con rango constitucional. El mejor homenaje que podemos hacer a la Constitución del 21, pero sobre todo a los hombres que la impulsaron y la sancionaron, y también al gobernador que 11 años después la puso en práctica como Luciano Molinas, es sin mezquindades políticas, sin estar haciendo especulaciones de corto plazo, animarnos a discutir una reforma constitucional que los santafesinos nos merecen. Ojalá este trabajo que encabezó Oscar Blando, Oscar Lefandi, que recibió aportes tan importantes como el de Gustavo Benelli, sirva, aunque sea para dar un pequeño empujón en ese sentido. Y creo que la convocatoria que tenemos hoy aquí, un día tan especial, previo al Día de los Trabajadores, demuestra de alguna manera que hay voluntad, decisión de avanzar en ese sentido. Muchas gracias.